Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre el impuesto a las ganancias y estas modificaciones que surgieron a raíz de la última ley 27617 y sus normas reglamentarias, en donde hemos escuchado que mucha gente ya no iba a pagar el impuesto, que se iban a hacer devoluciones en 5 cuotas consecutivas y mensuales, pero muchos han tenido, si bien han tenido esas devoluciones, también han tenido retenciones. Entonces, el objetivo de este video es aclarar un poco la situación de cómo quedó el impuesto a las ganancias y repasar algunas cuestiones fundamentales para el entendimiento del funcionamiento de este impuesto y cómo nos afecta a nosotros como empleados en relación de dependencia. Vamos a empezar viendo cuáles son algunas cuestiones importantes de los cambios que introdujo esta ley. Para empezar, una de las cuestiones más importantes es que no se actualizó el mínimo no imponible, sino que se generaron distintos cambios y se agregaron ciertos conceptos exentos que antes estaban grabados, pero estas exenciones son en porcentajes. Entonces, en definitiva, el cambio que vamos a tener en nuestros bolsillos, si no pertenecemos al grupo más beneficiado, que son los empleados en relación de dependencia, que cobran menos de 150.000 pesos de sueldo bruto, no vamos a ver muchos cambios en el impuesto que veníamos pagando. Entonces, la aplicación de esta ley es en forma retroactiva al 1 de enero de este año 2021, por eso se van a generar en algunos casos diferencias a favor del empleado y esas diferencias van a ser pagadas por el empleador en 5 cuotas mensuales consecutivas e iguales a partir del mes de julio. Se espera que en septiembre se actualice el mínimo no imponible y eso generaría otro cambio en este impuesto. Y para repasar este impuesto, recordemos que es un impuesto anual que abarca todo el periodo fiscal desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, que tiene un criterio de imputación por lo percibido, es decir, que se tiene en cuenta cuándo nosotros cobramos nuestro salario y cuándo nos hacen esas deducciones o esos descuentos del impuesto, es decir, que aquellos que cobran a mes vencido su salario van a tener un periodo fiscal de diciembre de un año a noviembre del otro año. Nosotros lo que hacemos mes a mes es pagar a cuenta, hacer pagos a cuenta de ese impuesto que se termina de calcular cuando cierra el periodo fiscal y generalmente en el mes de mayo vemos ahí el ajuste de ese impuesto que vinimos pagando todos los meses del año anterior. Lo que viene a establecer esta nueva normativa, esta nueva fórmula de cálculo del impuesto a las ganancias, son 3 grupos de empleados en relación de dependencia que van a estar sujetos a distintos beneficios con respecto al impuesto a las ganancias. Por un lado vamos a tener el grupo 1, que son aquellos empleados en relación de dependencia que cobran menos de 150.000 pesos de sueldo bruto. Recuerden que en la parte de cálculo de ganancias se tienen en cuenta todo lo que compone el sueldo bruto, ya sea remunerativo, no remunerativo, se tienen en cuenta las horas extras, se tienen en cuenta todo lo que sean adicionales por título, distintos adicionales que cobran en distintos convenios. Entonces, tengan en cuenta que 150.000 pesos de bruto para un año donde tuvimos muchísima inflación, por ahí se queda medio corto y no sé cuánta va a ser la gente que realmente no pague durante este año impuesto a las ganancias. Después viene el otro grupo, donde van a estar los trabajadores en relación de dependencia que cobren entre 150.000 pesos de bruto y 173.000, que van a tener otra serie de beneficios. Y después vamos a tener otro grupo que van a ser aquellos que tengan de sueldo bruto más de 173.000 pesos, que van a seguir con las mismas condiciones que tenían antes de la promulgación de esta ley, salvo que se pueden ver afectados por algunos cambios, como por ejemplo en la deducción del cónyuge, que ahora se admite que se pueda deducir al concubino, pero eso lo vamos a ver un ratito más adelante. Quiero que les quede claro que entonces vamos a tener estos 3 grupos con distintas condiciones de cálculo del impuesto y que una misma persona
durante un año puede pertenecer a los 3 grupos o a uno o a dos, según cómo vaya variando su sueldo bruto, ya que cada mes va a considerarse el sueldo bruto de ese mes o el promedio, el que sea menor, para que no pase los 150.000, para determinarse el tratamiento impositivo de ese mes en particular. Entonces, puede ser que un empleado nuestro o un empleado en relación de dependencia permanezca los 3 primeros meses del año en el grupo 1, entonces va a tener una exención, por ejemplo, del SAC, del aguinaldo, estos 3 meses prorrateada, y puede ser que a lo largo del año vaya aumentando su sueldo bruto o tenga algún bono o tenga algún aumento de horas extra por alguna causal especial y va a pertenecer al grupo 2. Y en el último tramo del año puede ser que pertenezca al tramo 3. Entonces va a tener 3 tratamientos distintos impositivos. Entonces puede ser que acá esté cobrando la devolución de las 5 cuotas por el ajuste de esta primera parte del año donde perteneció a este grupo, y acá le retengan impuesto a las ganancias por pertenecer a otro grupo dentro de ese tratamiento impositivo. Entonces, yo vi este mes en los recibos de sueldos de clientes que tienen descuento de ganancias porque tienen un saldo a favor que le van a devolver en 5 cuotas mensuales consecutivas, y también tienen la retención del impuesto. Entonces, eso se debe a esta diferencia de los grupos con distinto tratamiento. Ahora bien, vamos a ver 2 de los cambios más importantes que tuvo esta ley en cuanto a las cargas de familia. Primero tenemos la posibilidad de la deducción, ya no solo del cónyuge. Antes podíamos deducir al cónyuge si cumplía ciertos requisitos, como ser, por ejemplo, que no tuviera ingresos durante el periodo fiscal, es decir, durante el año, mayores al mínimo no imponible, que sea residente, que esté a cargo nuestro. Esos eran los requisitos para poder deducir al cónyuge. No era que todas las personas, que todos los empleados en relación de dependencia podían deducir a su cónyuge, sino que debía ser una persona que no tuviera ingresos mayores al mínimo no imponible y que esté a cargo del empleado. Ahora se agrega la posibilidad de deducir con las mismas condiciones que el cónyuge a personas que estén unidas en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente, de 2 o más personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común. Aún todavía no está modificado el CIRADIG para que nosotros podamos cargar esta nueva deducción o esta nueva forma de acreditación de vínculo afectivo. Así que por el momento estamos cargándolo como si fueran cónyuges hasta que modifiquen el CIRADIG para que podamos acceder a esta deducción. Otro de los cambios en las cargas de familias es que se incrementa en 2 veces la deducción por hijo incapacitado para el trabajo, en donde sabemos que no tienen tope de edad la deducción de los hijos incapacitados para el trabajo, y en donde la deducción ya no va a ser igual que la de un hijo, sino que va a estar incrementada en una vez para cada hijo incapacitado para el trabajo. Además, tenemos distintas exenciones que se agregaron a la parte del cálculo del impuesto a las ganancias. Por un lado, les voy a mencionar algunas de las más comunes o de las que más afectan a los trabajadores, que son, por ejemplo, el bono de productividad, fallo de caja o conceptos de similar naturaleza. Se eximió del pago de ganancias en un 40%. Esto ustedes no van a tener que cargar nada en el CIRADIG, lo va a calcular su empleador. Pero bueno, para que tengan en cuenta que eso lo que va a hacer es bajarle la ganancia sujeta a impuestos, y por ende van a pagar un poco menos de impuestos. Pero también esto está atado a aquellos trabajadores que tengan menos de 300.000 pesos de sueldo bruto. Entonces no va a ser para el común de los trabajadores, sino para aquellos que tengan menos de 300.000 pesos de sueldo bruto. Otra de las exenciones más importantes es la del aguinaldo, y acá quiero detenerme para explicarles bien quiénes son los que están exentos del pago del impuesto a las ganancias en el aguinaldo. Solo van a estar exentos, es decir, no van a pagar el impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo,
aquellos empleados que pertenezcan al grupo 1 que habíamos visto al principio de este video, donde estaban los trabajadores que tenían menos de 150.000 pesos de sueldo bruto. Entonces, solo ese grupo, el grupo 1, va a tener exento de pago del impuesto a las ganancias el aguinaldo, perdón. Los otros dos grupos van a tener grabado el aguinaldo, solo que no se va a tener en cuenta para el cálculo del porcentaje. Es decir, se les va a restar el aguinaldo del sueldo bruto total. De ahí se va a determinar el porcentaje del impuesto, pero va a estar grabado y van a pagar impuestos sobre el aguinaldo. Y esto me pareció importante detenerme acá porque muchos me consultaban por esto. Sabemos que el aguinaldo, desde la última modificación, lo venimos pagando por adelantado al impuesto que corresponde al aguinaldo, porque lo que veíamos era que cuando cobramos el aguinaldo nos descontaban muchísimo impuesto a las ganancias sobre ese sueldo, y entonces lo que se hizo fue dividirlo en 12 cuotas y pagarlo mes a mes el impuesto correspondiente a ese aguinaldo o a ese sueldo extra que recibimos los empleados en relación de dependencia. En este caso, aquellos trabajadores que pertenezcan al grupo 1 de sueldos menores a 150.000 pesos de brutos no van a estar pagando ni el impuesto a las ganancias de su sueldo, ni el correspondiente al SAC o aguinaldo. El resto lo va a estar pagando. Entonces, esas fueron algunas de las modificaciones más importantes del impuesto, y ahí les pude explicar por qué en algunos casos tienen una cuota de devolución y también tienen una retención del impuesto de este mes. Tengan en cuenta que pueden variar la pertenencia a los distintos grupos, varía el tratamiento mensual que se le da al impuesto, y también tiene mucha importancia que ustedes carguen el CIRADIG en forma mensual, porque como todo esto viene ahora a ser de cálculo mensual como era antes, pero también la pertenencia a los grupos es de carácter mensual, es muy importante que ustedes carguen el CIRADIG antes de la fecha de vencimiento que les dice su empleador que lo va a leer, para que tengan toda la información para calcularles el impuesto de la forma más acercada posible al número final que les va a tocar pagar al año siguiente cuando venza el cálculo final del impuesto. Espero que les haya servido el video. Saben que cualquier cosa me pueden consultar en forma particular. Los que son clientes obviamente me consultan al WhatsApp. Los demás pueden consultarme a través del mail que figura acá en el video. Y bueno, espero que les haya servido y que cualquier duda también la pueden poner en comentarios. Gracias.